A un año de los hechos lamentables del 30 de septiembre hay una certeza. Se requiere una investigación profunda e imparcial para determinar la verdad de lo ocurrido. El presidente de la Asamblea Nacional planteó al fiscal general del Estado el viernes pasado profundizar las indagaciones. También lo exigen los familiares de las víctimas. Lo mismo plantea el presidente de la República al ordenar la desclasificación de documentos reservados. Asambleístas de oposición insisten en una investigación completa y el clamor ciudadano va más allá de las posturas partidistas de gobierno y oposición. Está con nosotros el licenciado Galo Mora, secretario ejecutivo del Movimiento Alianza País. Licenciado, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, ¿cómo está? Las investigaciones han estado a cargo de la Fiscalía, cuyo anterior titular, el doctor Washington Pesante, fue designado por la Asamblea Constituyente de Montecristi. Contó con el apoyo del doctor Pesante del presidente de la República en el juicio político que le plantearon asambleístas Alianza País. Es decir, que el fiscal Pesante no era contrario al gobierno ni a la Revolución Ciudadana, tal como lo demostró reiteradamente. Sin embargo, sus indagaciones no han satisfecho a nadie. Veamos lo que el nuevo fiscal Galo Chiriboga comentó al respecto y lo que el presidente de la República anunció el sábado pasado. Para la Fiscalía actual, las indagaciones de los delitos que se cometieron el 30 de septiembre recién se inician. Quiero decirlo claramente, estoy inconforme con las investigaciones que se han realizado. Desclasificar la identidad del armamento que produjo muertes en estos hechos. Vamos también a pedir desclasificar ciertos documentos que la Fiscalía requerirá para sus investigaciones. El problema lo tiene quien permitió que se entre a limpiar. Y quiero decir algo más, no solo se limpió afuera, se limpió adentro. Como somos los principales preocupados de que avance la investigación, etcétera, le pedí de favor al señor fiscal reunirnos, ver cómo van estos juicios, estas investigaciones y ponernos a disposición para todo lo que podamos ayudar. Un informe confidencial de 11 páginas, un informe que está reservado. ¿Y por qué está reservado, compañero? No porque se conozca lo que ocurrió ese día. Aquí hay nombre del lugar donde se reunió el comando conjunto, etcétera. Sin embargo, como ya se filtró este informe y tanto lo manipulado, he ordenado que se desclasifique. Licenciado Mora, el supuesto intento de magnicidio ya es cosa juzgada. Falta esclarecer la responsabilidad por las muertes ocurridas ese día. Pero ¿qué puede profundizar la investigación del fiscal Chiriboga si él mismo advierte que se barrieron las evidencias o es que hay pruebas de a quienes pertenecían los proyectiles asesinos? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Yo creo que si el fiscal ha dicho que no se dieron orientaciones claras para la investigación, tendrá sus razones para haberlo hecho. Pero en una cadena, en un programa de televisión, un testigo, protegido por supuesto, dice que fue a la Fiscalía 3 ocasiones a entregar información y que en lugar de aceptarse una investigación, una indagación respecto de aquella reunión en el Colegio Venezuela de Quito, más bien se le conminó y se le cuestionó de parte de los policías que trabajan en la Fiscalía. Esto es solo un índice, un indicio de que quizá no se produjo una investigación total. Y no se trata solo de qué vestigios quedan, sino que aquí la Asamblea Nacional ha hecho bien de parte del bloque de Alianza País, de su presidente Fernando Cordero, el presidente de la Asamblea, en entregar en la Fiscalía precisamente documentación adicional que nosotros creemos tiene que ver con un complot y una conspiración, y no estoy de acuerdo en lo que usted dice que ya es cosa juzgada, el intento de magnicidio. Hay 3 sentenciados, digamos, de Carrión y de Araujo. No, hay 3 sentenciados, pero hay un hecho evidente. No sé si todo el Ecuador escuchó los 28 minutos de Radio Patrulla, donde hay al menos 10 voces distintas que invocan y convocan a matar al presidente. Exacto, eso falta de investigar en esa parte. Perfecto, de acuerdo. Ahora, sobre este intento de golpe de Estado, la investigación ha sido fragmentada de varios hechos separados, en el Regimiento Quito, en el hospital, en la televisora del gobierno, en el Palacio Legislativo, y entonces eso no ha permitido llegar a una conclusión más allá del hecho evidente de los que quisieron pescar arriba del revuelto. Entonces, sobre esto, ¿qué se puede avanzar? Si al ser un asunto político, cada parte tiene su propia versión, pero ahí el problema es esta fragmentación de la investigación, pero eso es iniciativa del fiscal también. Pero también la responsabilidad de la Fiscalía, no del gobierno.
y hemos dicho, hemos señalado algunos eventos que se produjeron ese día, que no se pueden analizar precisamente de manera fragmentada como si todo fuese fruto de la espontaneidad. Es decir, si hay dirigentes políticos subidos en camionetas de la policía, otro dirigente ex sindicalista que convoca a tomarse la asamblea. Esto todo va llevando a esa colusión de intereses que estuvo tras esa conspiración. Yo jamás nos abandonado a nosotros desde ese país. Ni la palabra conjura ni conspiración, porque para que un golpe de Estado de esta naturaleza se manifieste, tiene que haber colusión de intereses previos. Y por ejemplo, acabamos de ver imágenes allí de los agrotécnicos que portan letreros que no pudieron jamás haber sido elaborados en 30 minutos. No puede haber declaraciones de un asambleísta diciendo en una hora tendrá que estar huyendo haciendo sus maletas al presidente. ¿Cómo sabía que es lo que iba a pasar? Es decir, aquí hay muchas evidencias. El problema, como dijo también el compañero presidente, es que no todo lo tenemos por escrito, es muy complejo hacerlo. Y por eso, precisamente, yo creo que hay que dar un baño de verdad, como se suele decir siempre. Y esta desclasificación es importante, Emilio, aunque conlleve los nombres de quienes hicieron operaciones de inmensa sensibilidad. Pero sí es un absurdo pensar, y el general González lo ha dicho con inmensa claridad, ¿cuál sería el sentido lógico, militar, de la acción misma de asesinar a un aliado? Eso es una torpeza, desde el planteamiento. No puede existir. No puede ser el resultado de una confusión de dos operativos. No puede haber, el asunto es que no puede ser, pero por la lógica no puede ser que un militar dispara a la caravana donde sale el presidente. O sea, se sale a rescatarlo. Dice incluso la palabra rescate del presidente donde estaba secuestrado. ¿Cuál sería el objeto de dispararle a alguien que nos está ayudando? No tiene ningún sentido, y eso lo ha dicho el general González. Y el mismo presidente lo dijo hace un año, porque seguramente había infiltrados, él advirtió eso, lo reprodujimos la semana pasada, de infiltrados que podría haber habido tanto en el BOE como en el otro grupo, en el GEO. Bueno, yo no sé, pero el peritaje tiene que ser profundo. Desgraciadamente ha pasado mucho tiempo. Y a propósito del tiempo, nosotros el día viernes nunca celebramos. Yo creo que hay que ser muy puntual en esto. Ahora hay un ejercicio, una vez más, perverso, de quienes han hablado de festejo. Hemos conmemorado, no es un problema semántico, es un problema conceptual. Y aquí tengo un reclamo a un canal que durante toda mi vida, y con mi padre, mi intelectual, habíamos seguido siempre por su credibilidad, que se Coavisa. El viernes en la noche, Coavisa dijo, Alianza País tuvo juegos pirotécnicos. Cuando yo he sido desde la tribuna quien ha negado que esos juegos pirotécnicos sean de Alianza País, y hemos incluso hecho una investigación ya de quienes se atrevieron a intentar dañar esa conmemoración. Yo creo que hay que tener un poquito más de sensibilidad en las informaciones, por favor. Así es, yo vi en internet lo que usted declaró en ese momento. Ahora, por otro lado, también es evidente en todo esto que falta por investigar que hay un daño colateral importante, y este es a la libertad de expresión, donde en base al caso específico del periodista Emilio Palacio se ha llegado a una sentencia que desconoce principios garantizados por tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial, al querer imponer una pena de prisión y una indemnización desmesurada. Licenciado, ¿no cree usted que la reparación de la honra presidencial no necesita de todo esto? ¿No es solo suficiente con que la sentencia diga, si es que se comprueba la injuria, que se establezca que hubo la injuria sin imponer penas tal como lo ordenan los tratados internacionales y la Constitución? Es que esto no es un problema de libertad de expresión. Si analizamos bien las palabras reiteradas del presidente de la República, ha dicho, no me interesa en absoluto un solo centavo. Es más, si hay un solo gesto, un elemental gesto de dignidad de parte de ese periodista, en decir, esas injurias fueron fruto de un acaloramiento, de una temporal locura política por la pasión que esto conlleva, y pide disculpas, se acabó el tema. Y no es un problema de arrogancia al solicitar disculpas o de intolerancia. No, se trata de que la honra de los seres humanos tiene que ser valorada. No es que cualquiera, bajo cualquier pretexto, puede de esa manera ultrajar e infamar a quien es padre de familia, es esposo, es
decir a un ser humano que tiene que defender. Claro, pero yo me refiero a la parte adicional y colateral de que se llega al extremo de desconocer lo que dicen los tratados y la Constitución. O sea, la defensa del derecho a la honra es legítima. Estamos de eso se ha tratado, pero yo quisiera que hagamos estas afirmaciones, estas defensas éticas. Por ejemplo, cuando se trata de decir, Emilio Palacio, al mostrar ese video segundo mintió. ¿Por qué no se dice claramente que mintió? Cuando tenemos contrastada la información y podemos observar su mentira planificada, porque él intenta hacer daño al compañero presidente, incluso diciendo, y yo estuve allí, a mí no me lo han contado, yo estaba atrás precisamente del presidente, cuando él dice que el presidente dice a su vez, mandó a disparar en el pecho a los traidores de la patria. Cuando se le comprueba, se convierte en prófugo. Pero nosotros tenemos que ser absolutamente certeros y justos. La ecuanimidad y la magnanimidad, todo van de la mano para decir mentiroso. Existe una ficción una vez más. Y eso debería canalizarlo quien puede generar corriente de opinión, que es la prensa. Exactamente, eso por un lado, pero por otro lado está la imposición de una multa desmesurada, la imposición de factores coadyuvantes que no existen. Eso de los factores coadyuvantes es como si mañana al presidente lo acusan de cualquier irregularidad también que cometa cualquier funcionario público porque él es el que nombra a los ministros. Pues. O sea, son cosas que nunca se han aplicado en el derecho ecuatoriano, son cosas que no lo permiten ni la Constitución, ni el Código Orgánico, ni los tratados internacionales. Entonces es esa parte en lo que yo llamo este daño colateral ya a la libertad de expresión, que ya va más allá del caso Correa versus Palacio, sino que ya involucra todo el sistema. Pero ahora usted dice que, Alfredo, que es correcto lo que estamos diciendo. Entonces digamos, Palacio mintió. Pero digámoslo con las palabras reales. No con un falso espíritu de cuerpo, disque en defensa de la libertad de expresión, porque aquí lo más raro que ocurre es que nos saquen titulares enteros en defensa de la libertad de expresión en un país donde dicen que no existe. Entonces, ¿cómo publicarlo? Pues? No, seamos absolutamente lógicos y consecuentes. Si vamos a censurar a Palacio, digámoslo, porque esto va a proteger la honra, no solo del presidente Correa, sino de la democracia como tal, de todos quienes se involucran en política. Y también de los periodistas, y también por favor, digámoslo, con esa misma fe. Así es. A ver, licenciado, hay otro elemento adicional en esta gran confusión que son los informes contradictorios, por ejemplo, de la Dirección de Operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del comandante del GOE de la Policía sobre el rescate del presidente. Ante esto, el ex alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, José Ayala Lazo, ha sugerido lo siguiente. Veamos. Los ánimos en el Ecuador están tan exacerbados que la constitución de un grupo interno, aun cuando hubiese acuerdo por parte de la Asamblea, no conduciría probablemente a gran cosa. En cambio, el organismo internacional puede ser llamado con todo el prestigio, la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cree usted que es necesaria esta cooperación de estos organismos con una alta experiencia y alto profesionalismo como la Comisión Interamericana o la Oficina del Alto Comisionado? Independientemente de que aquellas comisiones pudiesen estar, creo que hay que tener certeza y precisión al decir, no el ex alto comisionado solamente, José Ayala Lazo no es solamente un ex alto comisionado de las Naciones Unidas, sino un ferviente opositor del gobierno de la Revolución Ciudadana, que firma además con causa democrática. Es decir, aquí hay un tema ideológico, doctrinario y político de por medio. Claro, pero ese propósito no hagamos multipartidista, es más bien propósito. Lo que estoy diciendo, esta exacerbación dice, yo propongo que sea alguien de afuera. Sí, pero no estamos diciendo la verdad real, ¿no es cierto? Es decir, el vaso medio lleno también es medio vacío, ¿no es cierto? Ayala Lazo, que es un respetable, sin embargo, es un opositor fervoroso de este gobierno. Entonces, presentémoslo como un opositor miembro de Causa Democrático, ex alto comisionado, que dice, yo creo que ahí, porque a mí me presento como miembro de la Dirección de Alianza País, y así lo asumo. Respecto de una comisión internacional, yo creo que hay que ver la valoración exacta, primero, de las leyes ecuatorianas hasta donde lo permiten. Yo no soy abogado, así que dejo en manos
Eso para una entrevista, por ejemplo, con Joana Pesantes, con Alexis Mera, con quienes conozcan a profundidad la naturaleza jurídica del problema en que estamos hablando. Pero desde lo político hay que ser absolutamente claros. No es que estamos hablando entre imparciales. Licenciado Mora, le agradezco su participación en Contacto Directo. Muchas gracias. Enseguida los titulares de la prensa.